Bueno, yo no sé ustedes, pero con los pocos días, prácticamente horas que nos quedan para elegir presidente, y ante un personaje tan relativamente desconocido y con tantas cosas oscuras en su pasado, pues yo realmente estoy confundido. Entonces he tenido que invitar a alguien que es experto en el tema, porque está protagonizando en este momento varios de los frentes judiciales en los que está el señor Rodolfo Hernández, y además ha sido testigo de excepción de muchas de sus actuaciones. Por eso doy la bienvenida al abogado, al ilustre abogado Elmer Montaña. Bienvenido, Elmer. Gracias, Pablo. Es un placer estar contigo en tu programa. El placer el mío, porque tú eres un luchador social, he visto tu currículum impresionante, de hecho hasta le has ganado hace poco una tutela al presidente de Colombia, ¿no? Sí, esto fue el año pasado. Se publicó una lista, antepasado, se publicó una lista por parte de la FLIP, en donde se daba cuenta que el gobierno nacional estaba haciéndole seguimiento a personas que opinaban en contra del establecimiento, son los famosos perfilamientos. Entonces había hecho como una especie de categoría, ¿no? Los que opinaban a favor y los que opinaban en contra. No se sabía con qué propósito. Lo cierto del caso es que se descubrió ese documento que estaba siendo manejado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República, y en Colombia existe una protección de los derechos del habeas data, la información personal de las personas, que era lo que en ese momento el gobierno nos había obtenido, y sobre todo también la libertad de pensamiento y de expresión. Allí se estaba haciendo una clasificación de las personas que opinaban en contra del gobierno nacional. A nosotros nos preocupó muchísimo el asunto. Habían perfilado alrededor de 400 personas en todo el país, entre periodistas, opinadores, youtubers, etcétera, y yo hacía parte de ese grupo de personas. Entonces presenté en contra del gobierno nacional una acción de tutela. Esa es una acción que tenemos los colombianos, que está consagrada en la Constitución, para proteger nuestros derechos fundamentales. Solicité protección al derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de habeas data, de que mi información no tenía por qué estarla, digamos, clasificando el gobierno nacional, y sobre todo también por la preocupación de no saber cuál era el objetivo que perseguía el gobierno con eso. Entre otras cosas, un gobierno que se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos. El Tribunal Superior de Cali, posteriormente la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al gobierno nacional que me sacara a mí ese listado, no sin Claro. antes advertirle que no podía hacer ese tipo de perfilamientos. Porque todo eso fue a raíz de las protestas, ¿no? Sí, fue a raíz de las protestas, sí. Tú tienes un canal de YouTube en que he visto que tienes un montón de videos muy interesantes que poca gente lo conoce. Yo los invito a que les pongo ahí debajo el link y en las explicaciones también para que lo vean. Entonces, tú tuviste un protagonismo porque tú estás dirigiendo un colectivo que se llama Control Ciudadano Colombia, ¿no? Sí, a ver, ese es un colectivo integrado fundamentalmente por abogados que hemos venido haciéndole seguimiento a la contratación pública en Cali y el Valle del Cauca, y también a nivel nacional. Entonces hemos hecho denuncias muy serias, muy graves en relación con el tema de la forma como las estructuras criminales que hoy están apoderadas del Estado se roban los dineros públicos. Esa es un colectivo que ahora mismo está denunciando precisamente todos estos problemas jurídicos, estos líos jurídicos que quisieron tapar, y en los que está involucrado el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández. ¿Qué es lo que pasa con la hija de Rodolfo Hernández? Todos los días sale una cosa diferente. Que la secuestró las FARC, que la secuestraron el ELN, que sí, que no, que está en un manicomio, que ahora es guerrillera. ¿Cuál es la realidad? Los colombianos habíamos tenido información muy fragmentaria sobre la situación de la hija de Rodolfo Hernández, Juliana Hernández Oliveros, una de los dos hijos adoptivos que tiene Rodolfo Hernández. Se sabía que estaba secuestrada porque él lo contó hace creo que un par de años a los medios de comunicación, pero eso no estaba realmente en el conocimiento de la opinión pública. Se vino a saber del secuestro y muerte de Juliana a raíz de la campaña electoral, y precisamente por el hecho de que el señor Rodolfo Hernández en varias entrevistas pues habló sobre ese particular. Y hubo un hecho que a nosotros nos llamó poderosamente la atención,
Y fue que en una entrevista que le hizo un canal que es muy oficialista, RCN Televisión, apareció ahí de manera sorpresiva una pregunta que le hicieron al candidato, que dijo en alguna entrevista también radial que a su hija la habían secuestrado y que él se negó a pagar los $2 millones que le habían exigido los secuestradores porque no quería que después le secuestraran a su mamá, a su esposa, a sus hermanos, al perro y al gato, según dijo en esa entrevista, y por esa razón la habían asesinado. Él en esa entrevista irrumpió en llanto y eso llamó poderosamente la atención de los colombianos. Eso generó mucha indignación porque la pregunta fue un poquito agresiva, entonces se pensó que había sido tomado por sorpresa pues el candidato en ese momento. A raíz de los reclamos que se hicieron por esa entrevista, la periodista que la hizo tuvo que salir a aclarar que eso no fue idea de ella, que antes de la entrevista el mismo candidato había sugerido que le preguntaran sobre ese particular, o sea que pues también sorprendió a los colombianos. ¿Cómo así? Él pide que le entrevisten sobre el particular y después aparece pues llorando y como sorprendido por el hecho. Pero bueno, el Espera, o sea, asunto me estás quedó diciendo que el tipo estaba utilizando eso para hacer campaña claro, era política. evidente, era evidente que lo estaba utilizando y de hecho en la semana pasada él dijo que lo iban a matar a cuchillo, que tenía información sobre ese particular y había tomado la decisión de irse para los Estados Unidos, concretamente a Miami, hasta que terminara la campaña electoral. Cuando tomó la decisión, pues estaba también haciendo referencia al tema del secuestro de su hija y bueno, era evidente que se iba a ausentar no solamente en los debates, sino que se iba a ausentar del país y que iba a radicarse en estos últimos días en Miami con el propósito pues, de mostrarse como una víctima potencial de un atentado, pero también como víctima del secuestro de su hija. Eso nos llamó poderosamente la atención y yo comencé a hacer allí con los compañeros del colectivo, comenzamos a indagar un poco más sobre el tema del secuestro. Y nos sorprendió muchísimo encontrar que la cédula de ciudadanía de ella estaba vigente pese a que se hablaba que el secuestro había ocurrido en el año 2004 y que poco después del secuestro era que la habían asesinado. Entonces, ¿cómo así que ella aparecía con la cédula vigente? Descubrimos también que aparece el sitio de votación que le fue asignado para las próximas elecciones del 19 de junio, cosa que también nos sorprendió. Y así comenzamos a hacer una serie de indagaciones muy rápidamente y encontramos que ella está viva desde el punto de vista jurídico, que declara renta, que tiene bienes a su haber, es dueña de un apartamento, que integra las juntas directivas de las empresas familiares y que no ha sido, digamos, no se ha dado el proceso civil que en estos casos se tiene que llevar a cabo para que la declaren muerta por desaparecimiento. Es decir, han mantenido jurídicamente viva a la hija de Rodolfo Hernández y la han mantenido Totalmente, además haciendo declaración de renta. Es decir, hay una serie de cosas de forma activa que han sucedido durante estos años para mantenerla viva jurídicamente. totalmente. Pero hay algo que nos llamó poderosamente la atención y es que la familia Hernández no ha hecho ninguna labor de búsqueda de la hija. Consultamos las bases de datos de la Fiscalía, de la Policía, de Medicina Legal, de la JEP, de todas las entidades concernidas en los temas de las personas desaparecidas en Colombia, que son muchas, y ninguna de ellas tiene reporte de solicitud de búsqueda de Juliana Hernández Oliveros por parte de la familia, ni siquiera la Policía Nacional. O sea, eso nos pareció realmente alarmante y muy extraño porque es que lo que sucede en cualquier parte del mundo es que si se desaparece una persona, los familiares pues salen y la buscan. Pero mire un hecho todavía mucho más sorprendente. En Colombia se han registrado procesos de desmovilización, ha habido procesos de paz con las guerrillas de las FARC, se han desmovilizado estructuras del ELN, el EPL, etcétera. Y esas estructuras, cuando entran en el sistema judicial colombiano, tienen el compromiso, los integrantes de las mismas, de contar la verdad,
de decir, hablar de los desaparecidos, de los secuestrados, de las personas que han asesinado, de los atentados, etcétera, de las acciones delincuenciales que han cometido. Y lo más sorprendente es que no hay ningún registro en donde la familia Hernández le haya solicitado ni a Justicia y Paz ni a la Justicia Especial para la Paz que le exijan a estos guerrilleros que se han desmovilizado y que operaban en esta zona de los Santanderes, que cuenten qué saben sobre el secuestro de Juliana. Entonces, ¿cómo así? Ni siquiera se han ido a preguntarle a los guerrilleros que se han desmovilizado qué pasó con su hija. O sea, es una cosa absolutamente extraña. Pero Hicimos esa es las otra preguntas. pregunta, esa es otra pregunta. ¿Qué guerrilla fue la que supuestamente secuestró a la hija? Porque yo he escuchado que el Ah, ELN y también que bueno, las FARC, ¿no? bueno, eso también es otro elemento que es otra de las inconsistencias. El, Se dijo en un primer momento que había sido en el año 2004. Después, de manera reiterada, el candidato Rodolfo Hernández dijo que el secuestro había sido en el año 2009. O sea, ¿cómo es posible que el papá no sepa la fecha, el año en que secuestraron a la hija? Dijeron que era que él tenía problemas de fechas, pero bueno, eso es una cosa extraordinaria. Pero además de eso, que eso sí no tiene explicación, ellos dijeron en un primer momento que había sido el EPL. Lo dijo el señor Hernández en una entrevista. Después dijo que había sido las FARC. Y justamente dijo que eran las FARC cuando estaban en el proceso de negociación con las FARC en La Habana. Entonces salió y dijo que a su hijo le habían secuestrado las FARC. Después de eso, dijo que él era el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, perdón. Y el 10 de junio, hace 2 días, sacó un comunicado alrededor de este tema y dijo que su hija había sido secuestrada por grupos armados indeterminados. O sea que el señor tiene varias versiones sobre el secuestro de su hija, que fue el EPL, que fue las FARC, que fue el ELN, y ahora dice que son grupos armados indeterminados. Eso realmente es otra de las cosas que sorprenden muchísimo, porque hay una inconsistencia muy clara en relación con el hecho de cuál fue el grupo armado que la secuestró. Pero Pero mire, espera, además en recapitulemos y seguimos. sí, Entonces, le secuestran a una hija hace 17, 18 años, pero la mantienen jurídicamente viva hasta el viva, momento. correcto. No sabemos quién las secuestró porque ya van 4 versiones diferentes que da Rodolfo Hernández de quiénes fueron las guerrillas que la secuestraron. Pero aparte de todo eso, tenemos que esa hija tiene propiedades, que tiene una cédula activa y estamos en este momento ante un candidato presidencial que lleva todos estos años sin haber denunciado o haber perseguido judicialmente pues el secuestro de su hija. Usted lo ha resumido bien. Las inconsistencias y contradicciones en que se ha incurrido en relación con el secuestro de Juliana Hernández Oliveros, hija del candidato Rodolfo Hernández, son realmente sorprendentes. Primero, se dijo que la había secuestrado el EPL, después se dijo que había sido las FARC, después que fue el Ejército de Liberación Nacional, y ahora hace unos 2 días dijo que eran grupos armados indeterminados. Dos, el hijo dijo que el secuestro había sido en el año 2004 y Rodolfo Hernández en varias ocasiones dijo que había sido en el año 2009. Tres, la familia Hernández no ha desarrollado, no ha llevado a cabo ninguna acción tendiente a la búsqueda de su hija en ninguna de las instituciones del Estado que tienen como objetivo la búsqueda precisamente de las personas desaparecidas. Otro aspecto que llama también poderosamente la atención es que no le hayan ido a preguntar a las personas desmovilizadas de las guerrillas de las FARC, el EPL, el ELN, que están integradas en los procesos de justicia y paz y de la Justicia Especial para la Paz con la obligación de contar la verdad. No han ido a preguntarle a estas personas que saben alrededor de este secuestro. Otro aspecto también que llama poderosamente la atención es que ella sigue viva en relación desde el punto de vista jurídico, tiene la cédula vigente, tiene el lugar de votación asignado para estas elecciones y para las elecciones pasadas. Aparece integrando las juntas directivas de las empresas familiares, tiene bienes a su haber, como un apartamento en Bucaramanga. Los familiares dicen que ella declara renta, y sobre el tema de declarar renta y de cumplir con sus compromisos tributarios, existe también allí un problema. Y es que si ella tiene, o la familia, digamos, se ha ocupado de que los negocios de ella sigan vigentes, tienen que haberlo hecho a través de un poder.
porque la única manera de cumplir ciertas obligaciones es de manera presencial o otorgando un poder a una persona para que, para que las lleve a cabo. Y resulta que no nos han dicho a quién le otorgó ese poder. Y finalmente, otro hecho que, digamos, sorprende muchísimo en relación con este tema del presunto secuestro de la hija del señor Rodolfo Hernández, es que se está especulando en relación con el tema de la forma en cómo fue asesinada. Y ahora, él no había dicho cómo la habían asesinado, ahora dice que le pegaron un tiro en la cara y que tenía conocimiento de eso. Pero Sobre ese tema no presentó ¿cómo ninguna tiene denuncia. conocimiento de esa muerte? Porque no hay una evidencia de Imagínense. que haya sido asesinada ni tampoco de que esté viva, ¿no? Pero mira, si tú lees el comunicado que él sacó en estos días, él habla que estuvieron recibiendo mensajes, pruebas de supervivencia y que después dejaron de recibirlas. ¿Dónde están esas pruebas de supervivencia? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué no las muestra? De manera que son demasiadas dudas, demasiadas inconsistencias, demasiada incoherencia en que se ha incurrido por parte del candidato para explicar el tema del secuestro de su hija, al punto que nos lleva a pensar que aquí la cosa no está tan clara. Hay demasiadas sospechas y entonces pasamos digamos, a la indignación, primero de la solidaridad, porque estoy absolutamente seguro que los colombianos nos solidarizamos con él cuando lo vimos llorando en el canal RCN, pero ahora esto ha generado mucha indignación porque al darse cuenta que él está utilizando políticamente el tema de su hija, que está incurriendo en mentiras, en contradicciones para explicar el secuestro, que eso no aclara absolutamente nada de lo que él ha dicho, pues mucha gente está hablando de que este señor Rodolfo Hernández pues ha engañado a los colombianos y que esas lágrimas que ha vertido en las entrevistas pues terminarían siendo como una especie de lágrimas de cocodrilo porque no le ha contado realmente la verdad a los colombianos y lo que está haciendo es un uso, una instrumentalización, una utilización de ese secuestro para sacar beneficios electorales. Bueno, impresionante. Yo creo que el punto de lo que es la situación de la hija de Rodolfo Hernández es una gran incógnita y ojalá que en estos días aparezcan pruebas y ojalá que esta chica esté viva y ojalá que todo esto tenga un final lógico y feliz. Pero todas estas dudas que están sembradas en este momento recaen sobre una persona que puede ser el presidente de los colombianos y que 6 millones de personas votaron por él en la segunda vuelta. Entonces yo creo que todos los colombianos merecemos conocer la verdad. ¿Cuáles son las razones para desconfiar de él? ¿Cuáles son las razones para no pensar que es una persona honesta que nos esté contando la verdad, que lo que esté es confundido, que por ser una persona mayor esté un poco senil y se le vayan las fechas, la guerrilla, cuál fue el tipo de secuestro, etcétera? ¿Cuál es el pasado judicial que hace sospechar aún más de la versión de Rodolfo Hernández? Bueno, yo creo que lo que despertó sospechas sobre todo lo que él dice es el hecho de que este señor hizo su campaña a la presidencia de la República abanderándose de la lucha contra la corrupción. De hecho, creó un movimiento político que se llama Liga contra la Corrupción. Y el tipo ha salido a hablar de manera muy clara, denunciando la corrupción, que es uno de los gravísimos problemas que hay en nuestro país. Eso, entre otras cosas, es lo que le ha generado una enorme simpatía por muchísimos colombianos que estamos hartos, estamos fastidiados, no queremos ya más corrupción en Colombia. Ese es el gran cáncer que está en este momento carcomiendo la sociedad y las instituciones colombianas. Entonces sale este señor abanderado de la lucha contra la corrupción y convenció a muchísimos colombianos de votar por él, al punto que fue la gran sorpresa. La gente pensaba que el señor Rodolfo Hernández iba a quedar en un honroso tercer lugar con una muy buena votación, pero jamás pensaron que ese discurso anticorrupción lo fuera a ubicar en el segundo puesto, en una cercanía muy estrecha con el candidato Gustavo Petro, que también ha tenido una lucha muy importante contra la corrupción. Pero bueno, este señor resultó ser el gran abanderado. Pues Pero Elmer, resulta que, centrémonos. ¿Cuáles son los casos de corrupción en los que está comprobado que este hombre no, está pero involucrado? a ver, eso fue, digamos, el antecedente que le sirvió a muchos colombianos para apoyarlo. Pero resulta que cuando pasa el tema de la segunda vuelta, al señor le habían preguntado por algunos procesos que había en su contra y él de manera reiterada había dicho que contra él no había ningún caso de corrupción.
que a él lo habían denunciado y lo habían denunciado, que tenía 200 denuncias, pero que esas denuncias no había absolutamente nada y que no tenía en su contra ningún caso de corrupción, que eso era falso. Resulta que nos dimos a la tarea de investigar en Control Ciudadano y encontramos el escrito de acusación, oigan bien, que la Fiscalía General de la Nación había radicado en su contra. ¿Qué fue lo que, para que la gente entienda, qué fue lo que descubrimos? Que el señor Rodolfo Hernández había sido ya no solamente investigado e imputado, sino también acusado, que estaba en el banquillo de los acusados con otras 6 personas en un juicio respondiendo por el delito de interés indebido en celebración de contratos, que es un caso, un delito de corrupción. Entonces, eso fue realmente sorprendente. ¿Cómo así que este señor dice que no hay ningún caso en su contra y en este momento acabamos de descubrir que lo están enjuiciando en el juzgado 10º penal del circuito de Bucaramanga? Logramos hacernos al escrito de acusación, se lo entregamos a algunos medios de comunicación, el Daniel Coronel nos pidió copias escrito, él lo publicó y así fue como los colombianos se dieron cuenta que este señor estaba mintiendo, que él, este líder de la lucha anticorrupción, pues estaba metido en un problema gravísimo, en un caso de corrupción. Entonces, no tuvo ningún empacho en salir a decir, sí, ese caso está allí, pero la fiscalía no tiene pruebas y el fiscal ha pedido que aplacen varias veces las audiencias porque no tiene pruebas en mi contra. Pues nos hicimos a las audiencias, pedimos copias de las mismas, afortunadamente nos las alcanzaron a entregar, las difundimos y le mostramos a los colombianos que eso era falso, que sí había habido aplazamientos en las audiencias, pero los había solicitado la defensa, y que al contrario de lo que decía el candidato en el sentido de que no habían pruebas en su contra, en el escrito de acusación y en las audiencias se hablaba de más de 150 pruebas, entre ellas conversaciones, chats, documentos que probaban que el señor Rodolfo Hernández hacía parte de una estructura delincuencial que estaba integrada además por su señora esposa y por su hijo Luis Carlos Hernández, su esposa Socorro y su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, que tenían como objetivo contactar a contratistas para prometerles que les iban a dar contratos del municipio de Bucaramanga a cambio de coimas. Pero lo peor de todo es esto. Encontramos también unos documentos realmente asombrosos, y es que estos sinvergüenzas suscribían documentos en los que pactaban las coimas y los llevaban a notaría para autenticarlos. Pero a ver, ¿cómo van a autenticar un documento? Por favor. De un eso, acto claro, totalmente criminal, ¿no? Es increíble. Y los ¿Cuál era el objetivo de autenticar eso ante notario? Por pura curiosidad, pregunto. Mira, el testigo estrella en esto, el que entregó esos documentos a la Fiscalía y a la Procuraduría, me contó que ellos habían pactado pues esas coimas, pero la mamá de la esposa del señor Rodolfo Hernández y la mamá de Luis Carlos, que era el contacto con los contratistas, el que iba a recibir la coima, le dijo a su hijo que escribiera eso, que pactara eso por escrito, porque después lo tumbaban, y que además llevara eso a notaría. Y entonces el hijo, muy obediente, le dijo a los demás, mire, mi mamá manda a decir que esto hay que hacerlo por escrito y que hay que llevarlo a una notaría. No, perdón que me ría, pero es que además de delincuentes, realmente son muy poco inteligentes. A ver, un tipo que está ahora mismo haciendo campaña para presidente de un país no se imagina que están 50 millones de personas interesadas en saber su pasado, que no puede dejar por ahí cabos sueltos. ¿Cómo se le ocurre negar que tiene una imputación? Porque es que además esa es la otra pregunta. Cuando a uno lo imputan, eso es gravísimo, ¿no, Elmer? Los que no somos abogados, ¿cuál es la diferencia entre estar acusado o estar imputado? Para explicarle rápidamente, en el caso concreto de él, que sirve de ejemplo para lo que sucede en el sistema penal acusatorio en Colombia, cuando al Rodolfo Hernández lo comenzaron a investigar, entonces al poco tiempo la Fiscalía encontró que habían elementos de prueba para formularle cargos. Entonces lo imputaron y le hicieron la audiencia de imputación a él, y a otras personas. A su hijo lo iban a imputar, pero lo sacaron para imputarle en otro proceso aparte, también por concierto para delinquir. Después de eso, la Fiscalía siguió investigando, después de que lo imputó, eso fue ante un juez de control de garantías, continuó la investigación y ya la Fiscalía se hizo de suficientes elementos materiales de prueba para llevarlo a juicio, que es lo más grave. Y entonces la Fiscalía lo acusó después ante un juez competente. Esta acusación le correspondió al juez 10º penal del circuito de Bucaramanga.
Allí formalizaron la acusación. El señor está ya en calidad de acusado, pasó de imputado a acusado, que es una categoría mucho más grave. Y entonces ya se inicia el proceso penal en contra de él para juzgarlo. Él en este momento está sentado, dígame bien, tenemos un candidato a la presidencia de la República sentado en el banquillo de los acusados, una persona que pretende salir del banquillo de los acusados a sentarse en la silla presidencial. Esto es un hecho inédito, yo creo que en la historia del país y en la historia de la mayoría de las democracias de este planeta. ¿Cómo es posible que alguien que esté siendo juzgado por un delito de corrupción tenga la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República y que esté opcionado a ser presidente? Pero eso lo permite la Constitución, Elmer. Claro, eso es un vacío constitucional. Pero qué vacío tan tenaz. Es que yo me imagino que el constituyente del 91 jamás se imaginó que una persona que estuviera en juicio iba a tener el descaro de candidatizarse como presidente para la presidencia de la República. Pero mira lo grave. En Colombia tenemos un sistema que funciona así. Si un presidente en funciones comete un delito, ese presidente tiene que ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. Después esa comisión se encarga de verificar si hay suficientes elementos para acusarlo, lo acusan ante el Senado y el Senado de la República verifica la acusación, si hay lugar a la causa, y si hay lugar a la causa suspende al presidente de funciones y lo pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que lo juzgue. ¿Qué sucedería en el caso de Rodolfo Hernández si es elegido presidente de la República? Pues resulta que a él ya lo investigaron, a él ya lo acusaron. Por lo tanto, no tendría que ir el proceso de ir a la comisión de acusaciones para que lo investiguen y lo acusen, porque eso ya se surtió. De suerte que el proceso tendría que pasar directamente al Senado de la República para que el Senado de la República se encargue primero de suspenderlo del cargo y después de ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia porque él ya fue acusado formalmente y no hay ninguna norma que diga que el proceso se tenga que retrotraer, pues salvo el criterio de los abogados uribistas que han dicho que todo tendría que arrancar de cero, pero eso es absurdo, porque todo lo que se ha hecho por parte de la justicia en el proceso contra Rodolfo Hernández está amparado en el principio de legalidad, quiere decir que todo lo que se ha hecho hasta el momento es legal, de suerte que tendríamos este escenario. Señor, supongamos, señor lo eligen presidente de la República el próximo 19 de junio. Se posesiona el 7 de agosto. El día que se posesione, el juez que tiene el caso en Bucaramanga pierde competencia. Tendría que enviar el proceso al Senado de la República. El Senado de la República tendría que suspenderlo del cargo inmediatamente. Asumiría la vicepresidenta, poner a disposición el Congreso, el Senado tendría que poner a disposición de la Corte al presidente para que lo juzguen. Si el señor lo absuelven, pues volvería al cargo sin problema. Si lo condenan, y le quiero decir que después de leer ese proceso, porque lo he leído a fondo, hay pruebas suficientes para condenarlo a él y a las otras 6 personas. Si lo condenan, pues el señor se va para la cárcel y vamos a terminar con en la presidencia de la República con una señora que nadie conoce, porque la vicepresidenta tendría que asumir la presidencia hasta el término del periodo presidencial. Qué barbaridad. Esa es la realidad. Aquí tengo que levantar el dedo y decir una cosa. Sabiendo la historia de impunidad que hay en Colombia, ¿no crees que podemos terminar realmente teniendo a este señor de presidente y que la única forma de garantizar su impunidad sea precisamente ser presidente? Yo lo veo muy difícil, por una sencilla razón. Mira, nosotros tenemos una juridicidad que es muy débil, pero las cortes han defendido las posturas de sus decisiones de manera, digamos, muy firme. Mira lo que pasó con Uribe. Uribe renunció a la condición de senador de la República para pasar a la Fiscalía General de la Nación con la idea de que ahí en la Fiscalía le archivaban eso a los 8 días. Pero resulta que el señor pasa a la Fiscalía y lo primero que hacen los abogados del señor Uribe es plantear la teoría de que todo tenía que arrancar de cero, lo que harían en el caso del presidente de Rodolfo Hernández si llegara a ser presidente. No, mire, como ya hay otro nuevo juez, todo arranca de cero. Resulta que después de un álgido debate, durísimos debates que se han venido presentando en los últimos meses, en el último año, ya se llegó a tener absoluta claridad. Primero, de que toda la prueba recaudada en el proceso contra Uribe es válida.
Segundo, de que es legal. Tercero, de que el señor Uribe tiene condición de imputado. Cuarto, de que las cosas no se podían retrotraer al punto cero. Y eso lo defendieron las Cortes. Y esa es la razón por la cual hoy el señor Álvaro Uribe tiene la condición de imputado y no le archivaron el proceso y muy seguramente lo tengan que acusar en las próximas semanas. Y lo mismo va a suceder con el señor Rodolfo Hernández. Cuando el juez pierda competencia, eso no es un asunto de la política del gobierno nacional, porque eso se le sale de las manos al presidente de la República, el juez tendrá que decidir a dónde manda eso. Y es un juez, tenemos conocimiento que es un juez estudioso, afortunadamente es un juez que ha escrito algunas obras, que tiene una trayectoria como un hombre impoluto. Sabemos que, estamos seguros que ese juez va a hacer lo que corresponde en derecho, mandarlo al Senado. En el Senado de la República tienen que darle el trámite formal, ponerlo a disposición de la Corte. Entonces usted me dirá, bueno, y si estos senadores no lo hacen porque quieren ayudarle a Rodolfo Hernández, pues tengan la absoluta seguridad que si no lo hacen van a ser denunciados penalmente ante la misma Corte y la Corte sí se va a encargar de juzgarlos. Lo único que podría hacer Rodolfo Hernández, porque pensamos que es capaz de hacerlo, sería de pronto cerrar la Corte, a cometer un disparate al estilo Fujimori, pero yo creo que los colombianos, la sociedad colombiana no va a permitir una cosa de esa naturaleza, sobre todo a sabiendas de que estábamos advertidos que eso podía llegar a suceder. Yo creo que el señor la tiene muy difícil, él seguramente se fue con esa idea, yo pienso que le apostó a la presidencia de la República pensando que iba a quedar impune, pero la cosa le va a salir mal. Yo creo que, para utilizar aquí una frase muy coloquial, un dicho muy coloquial en Colombia, al tipo le va a salir el tiro por la culata, porque el proceso necesariamente tendrá que ir al Senado, el Senado lo tendrá que suspender de funciones y ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que continúe el juicio en contra de este señor. Yo aquí quiero decirle, y perdóname que no me dirija a ti, Elmer, aquí me dirijo a las personas que están viendo esto, especialmente a la gente joven. Oiga, ¿ustedes de verdad van a dejar que el tiro le salga por la culata a este señor, pero que sean los jueces y que sea el tiempo y que sean las leyes y que todo esto le cueste a Colombia una inestabilidad, muchísimo dinero, posiblemente muertes? ¿Van a permitir eso solamente por no salir a no votar? ¿Por no darse cuenta de que están votándole a una persona que está juzgada, que va a ser juzgada, que está imputada, que está acusada de corrupción? Una persona que ha basado su campaña precisamente en la lucha contra la corrupción. Ese es el nivel que tenemos en Colombia. Demos un puñetazo sobre la mesa, realmente salgamos a votar. Cada una de las personas que tienen conciencia de esto, consigan otra persona, una más. Cuéntenle esta historia, que vean este vídeo, que escuchen a este brillante abogado contarnos esta historia increíble, que no se lo imaginaron ni siquiera los que hicieron la Constitución de 1991, que podía darse el caso de que un candidato presidencial estuviese acusado. Es que era impensable. Bueno, pues esto está sucediendo en nuestra Colombia. Esto es aún peor que lo de Trump. ¿Qué mensaje le darías tú a la gente? Porque realmente todo esto es tan abrumador que muchísima gente lo que hace es decir, ay, yo no quiero saber más de política, esto es todo asqueroso, esto es una guerra sucia, ojalá terminen rápido estas elecciones. Bueno, mira, yo creo que estamos suficientemente informados, estamos advertidos de las consecuencias que podía traer el hecho de que el señor Rodolfo Hernández fuera elegido presidente de la República. Máxime cuando es un señor que ha dicho que él se limpia el culo con la ley. Lo dijo de manera muy clara. Es una cosa realmente inaceptable. Vamos a tener a un individuo, a un delincuente que constituyó una empresa criminal para apoderarse de los dineros públicos, que lo hizo siendo alcalde de Bucaramanga, que está siendo procesado, está siendo enjuiciado, que tiene un irrespeto total por las leyes de nuestro país, por el ordenamiento jurídico, que le ordenaba a los subalternos, porque una de las pruebas, o varias de las pruebas que hay en contra de él son los audios donde este señor le está dando órdenes a los subalternos para que firmen esos contratos, y cuando le dicen, alcalde, pero es que eso viola la ley, a mí me importa, y perdone la expresión, además en España la utilizan mucho, importa un culo que eso viole la ley, hágalo, punto. Esa era la manera de actuar de este señor. Nosotros no podemos tener a una persona de esas en la presidencia de la República. Rodolfo Hernández debe estar en la cárcel. Entre otras cosas, mira,
En este momento, el señor Rodolfo Hernández debería estar realmente privado de la libertad por una sencilla razón, porque en casi todos los delitos de esta naturaleza, los delitos de corrupción y en todas las investigaciones por interés indebido en celebración de contratos, la Fiscalía General de la Nación, además de imputar, pide medida de aseguramiento en contra de la persona. Y en este caso no lo hizo. Aquí le han dado un tratamiento realmente excesivamente bondadoso al señor Rodolfo Hernández. Este señor debería estar en este momento con una medida de aseguramiento privado de la libertad enfrentando el juicio, pero no es así y existe la posibilidad, el riesgo de que sea presidente de la República. Y lo otro es que el discurso que está manejando la extrema derecha en nuestro país, que dicen, mire, preferimos un corrupto, porque lo dicen de manera abierta, preferimos un corrupto en la presidencia de la República a un hombre de izquierda. Eso ya es la barbarie llevada al límite. Porque Perdona, pero no solamente la extrema derecha. Personajes como Fajardo han preferido ponerse a ese lado. Claro, no, y además porque tienen una concepción, y es que la democracia está diseñada simplemente para que gobierne la derecha. Esa es la visión que tienen acá y la visión que le han vendido a los colombianos, que la democracia solamente está en función de que sea gobernada por los mismos que se traslapan unos a otros el poder, que el juego solamente es entre las élites tradicionales de nuestro país, que no puede existir la posibilidad de que movimientos alternativos o movimientos de izquierda puedan disputarse el poder. Y resulta que eso hace parte de la democracia en todo el mundo. En España se alterna el poder la derecha y la izquierda. Lo mismo sucede en Italia, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en todas partes del mundo, y las democracias siguen funcionando. Pero en Colombia el mensaje que le han enviado y que le han metido en el ADN a muchísimos colombianos, aprovechándose de la incultura de la gente, de su ignorancia, de su falta de cultura política y de educación política, es que la izquierda no tiene juego en una democracia, que las izquierdas solamente quieren la democracia para destruirla, para hacerse en el poder de manera indefinida, y eso es absolutamente falso. Y ponen siempre de ejemplo a Venezuela y lo que ha pasado en Venezuela, cuando Venezuela es un lamentable ejemplo que nadie quiere seguir. Petro ha marcado diferencia frente a la situación de Venezuela, ha sido crítico de lo que ha pasado en Venezuela. En algún momento Chávez cautivó, enamoró a muchísima gente porque se opuso al imperialismo norteamericano, porque habló de que iba a hacer grandes reformas en beneficio del pueblo, pero cometieron errores gravísimos que nadie está en este momento con la intención de repetir. De manera que ese discurso absurdo y estúpido de que la democracia está diseñada simplemente para que nos gobiernen las mismas élites y las élites de derecha, yo creo que la gente tiene que entender que es una tontería y darnos la oportunidad de un cambio, que nos gobiernen un movimiento alternativo como el Pacto Histórico, donde por supuesto hay movimientos de izquierda, pero que ante todo la gente tenga claro de que esta no es la extrema izquierda la que está promoviendo Gustavo Petro, es un movimiento alternativo, podría decir uno que se acerca más a una socialdemocracia con ideas profundamente liberales. Si la gente revisa los planteamientos del Pacto Histórico, ahí está el liberalismo en su esencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad de empresa. En eso está fundada las teorías de las propuestas de Gustavo Petro. Petro no está hablando de expropiar, Petro no está hablando de estatizar. De hecho, en sus conferencias y en sus discursos, pues ha planteado la gran equivocación, por ejemplo, del gobierno de la Unión Soviética, cuando decide estatizar y cierra no solamente las posibilidades del desarrollo económico, sino también la posibilidad de que se desarrolle el pensamiento de manera libre. Entonces, eso son ideas profundamente liberales que en nuestro país se convirtieron en subversivas, porque si en Colombia usted habla de libertad de pensamiento es un subversivo, si usted habla en Colombia de libertad de opinión es un subversivo, si usted en Colombia habla del derecho que tiene la gente a la protesta social, entonces usted es un comunista, usted es un subversivo. Ese es el discurso que ha calado en la sociedad colombiana y que tenemos que romper. Tenemos la posibilidad del cambio, tenemos la posibilidad de estructurar, de construir entre todos los colombianos una patria mejor, de acabar con esta guerra, por Dios, una guerra de más de 60, 70 años que nos ha desangrado, que nos ha llenado de odios. En esta campaña es lo que se ha visto, cómo afloran esos odios y cómo la gente prefiere
apostarle a un tipo que desprecia la ley, un tipo oscuro, siniestro, un corrupto, que darse la oportunidad de que nos gobierne un movimiento alternativo que está liderado por una persona inteligente, formada, capacitada, con un equipo de gobierno que seguramente constituirá con las personas más calificadas, más inteligentes y con más experiencia en nuestro país. Y al que en caso de ganar, y hablando de Gustavo Petro, le vamos a seguir haciendo toda una veeduría ciudadana. Porque si hay algo Por que supuesto. caracteriza a la democracia es precisamente que podamos seguir teniendo nuestra opinión. Ojito con esos sectarismos de izquierdas, de derechas. En este momento centrémonos todos en que no nos pongan a un señor que está claramente cometiendo crímenes como presidente de Colombia. Elmer Montaña, de verdad que me has dado una clase, ya nos has dado una clase importantísima de derecho. Esta es tu casa, Palabras Mayores es tu canal. Los invito a todos ustedes a que sigan el canal de YouTube de Elmer, que está en este momento naciendo. Tiene ahí documentos muy importantes que los ha visto muy poca gente, desde las protestas en Cali hasta los juicios tan importantes que ha llevado él. Y estás invitado ya para un programa que vamos a hacer monográfico sobre el tema de la pederastia en la iglesia, porque creo que ese ha sido uno de los abanderados en Colombia. Elmer Montaña, Total. muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, un abrazo y muchísima suerte. Y ojalá en la próxima entrevista estemos hablando de un país distinto, de una Colombia distinta, de una nueva Colombia. Este ha sido un pasito para que eso sea posible. Muchísimas gracias, Elmer. Adiós. Muchas gracias.